Recording in
Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo han estado? Profesor. Bien. Qué bueno, qué bueno. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Hola, hola, buenos días. Hola, profesor. Hola, hola. Ya, muchachos. Por ahí hay un compañero o compañera que se puso el nombre alumno. Les voy a solicitar que cada vez que ingresen al Zoom se cambien el nombre y apellido, por favor, para que yo los pueda registrar bien en la lista. Entonces el compañero que dice ahí alumno, ¿me podría dar su nombre y apellido, por favor, para registrarlo? Que no quede ausente. ¿Me escuchan, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Benjamín Ignacio. Ignacio es tu apellido, ¿cierto? Benjamín Maldonado. Maldonado. Ya, que eso es lo que quería. Nombre y apellido, porque ahí después lo busco por el apellido. Maldonado. Benjamín Maldonado. Y Edison, ¿cuál es su apellido? Guajardo, profe. Guajardo. En algún momento me los voy a terminar aprendiendo, pero por mientras, para poder registrarlo en la lista, por favor, chiquillos. Ya están todos con nombre y apellido. Podemos iniciar. Bien, muchachos, objetivo de hoy. Ya terminamos con el repaso. Lamentablemente, la semana pasada se acabó el repaso y hoy empezamos a averiguar qué son las raíces cuadradas, y la vamos a ver como proceso inverso de las potencias de exponente 2. Por eso teníamos que aprender mucho sobre las potencias en las clases anteriores. Y obviamente vamos a resolver algunas de las raíces. ¿Ya? La clase de hoy, si bien vamos a ver conceptos nuevos, conceptos que no habían visto antes, eh, vamos a hacerlo con mucha cautela, con mucho cuidado. Yo sé que este tema asusta y la idea es que no se asusten y que sepan que las raíces cuadradas y en general las raíces son operaciones que son bastante sencillas, o por lo menos yo las voy a dejar así. Bien muchachos, lo que ven con muy mala resolución aquí, y que ustedes conocen como raíz cuadrada, como quieran llamarle, en realidad se llama radical, ¿ya? Y el nombre lo recibe por este símbolo de acá, al cual se le llama el símbolo radical, ¿ya? Y lo que hace este símbolo es radicar, es radicar toda esta parte, ¿ya? Aquí generalmente hay un numerito arriba, ¿ya? Y ese numerito se llama el índice, ¿ya? Y tiene mucho que ver con lo que se va a hacer después. Pero un momentito, tengo que configurar algo.
Ya, disculpen, estaba configurando algo. Ya, ¿se han preguntado por qué es este símbolo? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? El símbolo del radical. Yo les voy a contar. Era aproximadamente el año 1200, ¿ya? Y un joven italiano, al cual le decían Fibonacci, ¿ya? Joven italiano, de apellido Fibonacci, ¿ya? Un matemático muy famoso de esa época, que le gustaba hacer viajes al Medio Oriente, a visitar a los árabes, a los hindúes, ¿ya? Que de ellos trajo también el sistema numérico que hoy conocemos, el de los 10 dígitos distintos, los 10 símbolos para representar los números que tenemos. Además, se trajo un concepto en el cual se podía hacer un cálculo inverso a la potencia, ¿ya? Y este cálculo se ocupaba principalmente, o lo ocupaba él principalmente, para calcular el lado de un cuadrado en función de su área. Entonces, por ejemplo, él tenía un cuadrado de área 16 y en base a solamente esa información él podía descubrir cuál era uno de sus lados, ¿ya? Cuál era la medida de sus lados. Y esa es una pequeña fórmula que en álgebra se conoce como la fórmula del área del cuadrado, ¿ya? Pero Fibonacci escribió en uno de sus libros, que lo escribía en latín, escribía la palabra radix, si que no me equivoco era no se me olvidó cómo se escribía en latín, ¿ya? Pero decía radix quadrater 16, algo así, equalis 4, ¿ya? Y lo que significaba esa frase era que el lado de un cuadrado de área 16 daba 4, ¿ya? Que esa era la respuesta. Entonces el proceso que él inconscientemente hacía es calcular lo que nosotros hoy día conocemos como la raíz cuadrada. Pero el punto es que la palabra en latín radix no significa raíz, sino que significa sencillamente lado, ¿ya? Equivocadamente en el español fue traducida a raíz, ¿ya? Pero hoy en día se acepta el concepto de ocupar la palabra radical, ¿ya? Y antiguamente en los libros de esa época, los libros de matemática de esa época, cada vez que se quería anotar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 16, se escribía sencillamente radix 16, ¿ah? Y ahí se le ponía que era igual a 4. Sin embargo, con el tiempo, en vez de colocar la palabra radix, sencillamente eso se fue reemplazando por la letra R, R16. Y esa R con el tiempo también se fue escribiendo como una R minúscula. Hasta que más adelante, como por el 1600, creo, estoy inventando, a un matemático se le ocurrió hacer un símbolo basado en esa R minúscula. Y lo que hizo fue sencillamente alargar la R minúscula y encerrar al número subradical aquí dentro. Ahí es donde nació la escritura del símbolo de la raíz cuadrada, ¿ya? Partía desde el latín radix, que significaba el lado, y en este caso era el lado de un cuadrado que conocíamos su área. ¿Ah? Ese es un pequeño dato para que sepan de dónde viene ese símbolo. Pero ¿cuáles son las partes de la raíz cuadrada? Que ya las había mencionado. Ese numerito de ahí arriba se llama índice,
El valor que se encuentra dentro, al cual se está radicando, se llama valor subradical, mientras que el símbolo, el que todos conocemos como la raíz cuadrada, se llama símbolo radical. Y si ese índice, el valor n, que corresponde al índice, fuese un 2, se trata de raíces cuadradas. Porque acuérdense que cuando algo está elevado a 2, está elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo contrario, o lo opuesto, operación opuesta, es calcular una raíz cuadrada que es de índice 2. Pero por norma no se coloca el índice 2. O sea, cuando por ejemplo tenemos la raíz cuadrada, o sea, la raíz de índice 2 del 25, sencillamente se anota así como raíz de 25. Nada más que eso. ¿Ya? Y que en este caso resulta 5. ¿Y por qué resultará 5? Vamos a ver qué es lo que es una raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de un valor x, que se va a escribir así, ¿cierto? La x encerrada en el símbolo del radical. Se entenderá por raíz cuadrada de un número positivo. Eso es muy importante, las raíces cuadradas siempre deben tener dentro un número positivo. Entonces se entenderá por raíz cuadrada de un número positivo un número que al multiplicarlo por sí mismo nos entregará como resultado el mismo número x. A ver cómo es eso. O sea que si yo tengo una raíz cuadrada de x, esto me va a resultar un valor, supongamos un valor y, ¿cierto? Tal que ese valor y, si yo lo elevo al cuadrado, me debería resultar el mismo valor x que estaba dentro. ¿Será posible esto? Tratemos de verlo con el ejemplo anterior. El ejemplo anterior era la raíz cuadrada de 25. Entonces, la idea es que yo tengo que buscar un valor de tal manera que ese valor, si lo elevo al cuadrado, o sea, si lo multiplico por sí mismo, me tiene que dar nuevamente el valor que está dentro de la raíz, que es 25. Entonces la pregunta es, partamos desde acá. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 25? ¿El 5? ¿No? 5, ¿cierto? 5 por 5 me da 25. Por lo tanto, 5 al cuadrado es 25. Y, por consiguiente, la raíz cuadrada de 25 es 5. Ahí llegamos a la respuesta. ¿Ya? Pero ahí teníamos que hacer ese razonamiento y que más adelante lo vamos a hacer de manera mental. ¿Bien? Entonces, vamos a entender el cuadrado de un número, ¿cierto? Como el x al cuadrado, que va a ser un x por x. O sea, cuando yo estoy elevando un número al cuadrado, lo estoy multiplicando por sí mismo. Así, por ejemplo, si yo quisiera calcular la raíz de 4, ¿cierto? Lo que voy a tener que hacer es buscar un número tal que al cuadrado me dé 4. Y al cuadrado quiere decir que voy a multiplicar ese número por sí mismo y el resultado me tiene que dar 4. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 4? 2. El 2, ¿cierto? 2 por 2 da 4. Y es lo mismo que 2 al cuadrado da 4. ¿Y por qué al cuadrado? Porque estamos calculando una raíz cuadrada, una raíz de índice 2. Y la raíz cuadrada de 4 es el 2. Muy bien. Entonces, el cálculo de una raíz cuadrada y elevar un número al cuadrado son operaciones inversas. Y esto tiene toda la razón. Y al mismo tiempo, nosotros cuando vayamos a calcular raíces, nos vamos a dar cuenta de una pequeña particularidad. Y la vamos a ver a continuación. Por ejemplo, si estamos calculando la raíz cuadrada de 9, el resultado no solamente es 3, sino que también es 3 positivo o 3 negativo. ¿Por qué razón? Y aquí es donde sale la regla de los signos. 3 positivo por otro 3 positivo me da ese 9 positivo que estoy buscando. ¿Ya? Según la regla de los signos, esto tiene todo el sentido del mundo. Positivo por positivo me da positivo. Y aquí también, si yo multiplico un 3 negativo con un 3 negativo, que es lo que nos dice la regla de los signos, negativo por negativo, también me da el positivo. O sea, en ambos casos
voy a obtener el 9 positivo de ahí adentro. ¿Ya? Por eso se dice que también las raíces cuadradas pueden tener dos soluciones que varían en el signo. Cuando yo estoy calculando la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, la de 49, no solamente es 7, ya que 7 por 7 es 49, sino que también es menos 7, ya que menos 7 por menos 7 es 49. Así que de ahora en adelante, cada vez que demos el resultado de una raíz cuadrada, que nosotros siempre lo razonamos con el valor positivo, también vamos a considerar el valor negativo y vamos a anotar nuestras respuestas de esta manera: positivo y negativo uno sobre otro. ¿Ya? Eso implica que puede ser una o la otra solución. ¿Quedó clara esta parte? Ya, me parece que sí. Ya, miremos entonces la raíz cuadrada de una forma más algebraica para que podamos hacer una generalización y encontrar lo que podríamos llamar la definición de una raíz. Entonces, aprendiendo a usar las raíces cuadradas. Muchos problemas matemáticos y científicos y tecnológicos requieren el cálculo de raíces cuadradas. Por ejemplo, dada el área de un cuadrado, calcular el valor de la medida de uno de sus lados. ¿Ah? Lo que les expliqué con la historia del señor Fibonacci, que él lo que hacía era calcular la medida de uno de los lados en base al área de un cuadrado. ¿Ah? Entonces, conociendo ese valor, él llegaba más o menos siempre a estas conclusiones, a ecuaciones de este estilo, donde aparecía una incógnita que estaba elevada a 2 y nos daba un valor. Y esa incógnita iba a arrojar un valor específico una vez que nosotros la resolviéramos mediante una raíz cuadrada. ¿Ya? El cálculo de la hipotenusa de un triángulo rectángulo también se calcula en base a una raíz cuadrada. El tiempo de caída libre de un cuerpo, ¿ya? Esos son problemas típicos de física, que muy probablemente los vean en la asignatura de ciencias naturales, en donde van a tener que hacer cálculos, los cuales para ser calculados, valga la redundancia, van a requerir el uso de raíces cuadradas. ¿Ya? Y más adelante también en matemáticas vamos a ver la ecuación cuadrática, cuyas fórmulas siempre ocupan raíces cuadradas. Así que tenemos que aprender a ocupar este concepto de la raíz cuadrada y se van a dar cuenta a lo largo de esta clase que no es tan difícil. Bien, vamos a verlo ahora sí desde una manera algebraica. Entonces, la raíz cuadrada consiste en encontrar la base de la potencia conociendo el exponente y la cantidad subradical. ¿No? En esta potencia, como pueden ver, tenemos una X en la base, una N en el exponente y un A en el valor de la potencia. Ahí tenemos entonces los tres valores, ¿cierto? El exponente de la potencia, la base de la potencia y el valor de la potencia, ¿cierto? Pero esos mismos tres valores, esas mismas tres letras, la X, la N y la A, la podemos ocupar en la raíz, en un radical, pero esta vez el valor n pasa a ser un índice del radical, el valor a viene siendo una cantidad subradical, mientras que el x, que era nuestra base de la potencia, ahora es el valor de la raíz o del radical. ¿Ya? Y esto mismo lo podemos escribir, ¿ya? Para que lo aprendamos como una definición. Si yo tengo una raíz enésima, ¿cierto? Con índice n de un valor subradical a, y esto resulta que es x, yo puedo interpretar esto de otra manera en base a una potencia. O sea que ese mismo valor x elevado al índice n me tiene que dar como resultado el valor a. Y ahí, por ejemplo, si yo tuviera una raíz de 16, supongamos una raíz cuadrada de 16, ¿cierto? Eso sería 4. Eso sería 4. ¿Por qué razón? Porque el 4 elevado al mismo índice, o sea, al 2,
me debería dar el resultado A que se encuentra aquí adentro de la raíz, que es el 16. Y eso podemos ver que es correcto, por lo tanto esto también es correcto. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo que vamos a conocer de ahora en adelante como la definición de un radical, de una raíz. ¿Ya? En este caso, la extracción de una raíz cuadrada indica que por medio del signo radical, ese símbolo, la cantidad a la cual se le extrae la raíz se llama cantidad subradical. Por ejemplo, al extraer la raíz cuadrada de cada número, ¿ah? Entonces ahí por ejemplo yo tengo que x al cuadrado es igual a 81 y si aplico la raíz, lo que voy a calcular es la raíz cuadrada de 81, que sería 9. Y recuerden que no solamente es 9, sino que también puede ser menos 9. Acuérdense que tanto positivo como negativo. Lo mismo ocurre si quiero calcular la raíz cuadrada del 121. Al calcularla, el resultado será 11, debido a que 11 por 11 nos da 121. Pero no solamente el 11 positivo, sino que también el 11 negativo nos resulta acá. ¿Bien? Otro ejemplo más. Por ejemplo, aquí tenemos la de 36. Si queremos calcular la raíz cuadrada de 36, sabemos inmediatamente que eso es 6. Tanto positivo como negativo. 6 por 6 da 36. 6 positivo y 6 negativo. Y la de 25, sabemos también que es 5. Tanto positivo como negativo. Positivo y negativo son dos valores totalmente válidos. Y eso les tiene que quedar claro. Siempre que calculamos el valor de una raíz o la trabajamos en una ecuación cuadrática, siempre vamos a tener las dos soluciones, tanto positivas como negativas. Ya, vamos a calcular algunas de las raíces cuadradas para terminar la clase de hoy. Y la de 4 ya la habíamos calculado. ¿Cuánto era? Se me olvidó a mí. 2. 2. ¿Y por qué era 2? ¿Por qué era 2? Recuerda que estamos calculando una raíz cuadrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para comprobarlo? Para comprobar que eso es cierto, para comprobar que ese 2 es cierto. Multiplicar. Multiplicar o elevar el 2 al cuadrado. Ya que es una raíz cuadrada, tengo que elevarla al mismo exponente que me indique el índice. Y aquí el índice, acuérdense que imaginariamente es 2. Entonces la raíz cuadrada de 4 es 2 debido a que 2 al cuadrado me da 4. Y 2 al cuadrado, acuérdense que es 2 por 2. ¿Ya? ¿Y solamente me sirve el 2? ¿O hay otro número que me sirva? Acuérdense que sirve tanto el 2 positivo como el 2 negativo. Porque no solamente 2 por 2 me da 4, sino que también el menos 2 por el menos 2 también me da 4 positivo. ¿Ya? Así que esos dos valores también son válidos. El 2 y el menos 2. Cualquiera de esos valores es una respuesta para esta raíz cuadrada de 4. ¿Ah? Bien facilita. Vamos con otro bastante fácil. La raíz cuadrada de 25 y que ya la calculamos un montón de veces y que ustedes saben inmediatamente qué es. ¿Qué es cuánto? El 5 El 5. ¿Y por qué es 5? elevado al cuadrado. Ya, porque 5 al cuadrado es igual a 25. Recuerden que 5 al cuadrado es 5 por 5. Y 5 por 5, ¿cuánto es? 25. ¿Ya? Entonces por eso. Y acuérdense siempre de anotar tanto el signo positivo como el signo negativo. Las dos respuestas son válidas. 5 positivo y 5 negativo. Ambas me sirven para decir la raíz de 25. Vamos con otro. La raíz cuadrada de 16.
Raíz cuadrada de 16. ¿Cuánto dará eso? 4. 4 al cuadrado. ¿Y por qué esas 4? Porque 4, 2 veces 4 es 16. 4 por 4. 4 al cuadrado, 16, ¿cierto? O sea, 4 por 4, 16. Y el signo, más menos. Y el signo, muy bien. A mí se me estaba olvidando y qué bueno que a ustedes se les recordó. La de 100. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 100? 10 elevado al cuadrado. El 10. ¿Debido a que 10 al cuadrado es 100? 10. Muy bien. ¿Ya? Y recuerden Claro. que 10 al cuadrado significa 10 por 10. ¿Ya? Por eso me da 100. ¿Ya? Y tanto positivo como negativo. Maravilloso. Ya, y aquí los pillé. Este número está más difícil. 256. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 256? ¿Cuánto será la raíz cuadrada de 256? Entonces aquí estamos. 128. No, 128 más 128 da 256, pero estoy buscando un número que multiplicado por sí mismo de 256, no sumado por sí mismo. Entonces ¿Dos? estoy buscando un número, no, tampoco es, que al elevar al cuadrado, o sea, al multiplicarse por sí mismo, me dé 256. ¿Cuál sería ese número? ¿Cuál sería ese número que al multiplicarse por sí mismo da 256? Dieciséis por 16. El 16 por 16, maravilloso. Por lo tanto, 16 al cuadrado, eso me da 256. Y eso me hace responder aquí la pregunta. La raíz cuadrada de 256 es 16. Y acuérdense que tanto positivo como negativo. ¿Bien? Y la última. La de 400. ¿Cuánto será la raíz cuadrada de 400? Puede ser difícil, 40. pero no es 40. 40 por 40 da 1600. 20 por 20. 40 por 20. Recuerden que los números tienen que ser 20 por iguales. 20. Ahí sí, 20 por 20. 20 es la respuesta debido a que 20 al cuadrado, que eso es 20 por 20, me da 400. Chiquillos, hasta el momento, ¿qué les pareció el cálculo de las raíces cuadradas? ¿Muy difícil? ¿Muy fácil? Yo veo aquí que varios me contestaron el día de hoy, así que eso me deja bastante conforme. Sé que varios de ustedes ya entendieron el concepto. Quienes aún no lo hayan entendido, tienen que seguir trabajándolo y vamos a seguir trabajando con los radicales en las próximas clases. Lo que quiero que hagan ahora, bueno, ahora no porque no hay tiempo, pero es algo que no hago habitualmente, y es dejarles una pequeña tarea. ¿Ya? Entonces, tarea para la casa. ¿Ya? Que es un poquito redundante que diga para la casa, si en este momento lo más probable es que estén ahí. Ya, la tarea consiste en lo siguiente. Principalmente esta tarea no se las voy a revisar, no es necesario. Lo importante es que la hagan y la tengan en su cuaderno porque la vamos a ocupar en la siguiente clase. ¿Ya? Cuando ustedes iban en la básica, lo más probable es que le hicieron aprenderse las tablas de multiplicar o le hicieron hacer las tablas de multiplicar. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer el día de hoy no son tablas de multiplicar, sino que tablas de potencias. ¿Ya? Que es un poquito menos tedioso, pero igual lo vamos a hacer. Y en estas tablas de potencia lo que vamos a escribir es lo siguiente.
vamos a escribir el 1 al cuadrado y vamos a anotar su resultado. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Es 1. Después el 2 al cuadrado y el resultado del 2 al cuadrado, que es 4. ¿Cierto? Y así sucesivamente. 3 al cuadrado, ¿ya? Que eso significa 3 por 3, o sea, 9. Sí. Y así sucesivamente van a llegar hasta el 30 al cuadrado, que eso es 900. ¿Ya? Entonces me van a hacer toda la columna ahí de los valores de cada uno de esos números, de los primeros 30 números elevados al cuadrado. ¿Ya? Y me colocan el resultado. A continuación van a continuar con la de los números al cubo, las potencias con exponente 3. 1 al cubo, ¿ya? Eso es 1 también. Recuerden que toda potencia de base 1 siempre nos da 1. 2 al cubo, que eso es 2 por 2 por 2, 8. 3 al cubo, que eso es 3 por 3 por 3, 27. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el 20 al cubo, que eso es 8000. Quiero hacer una pregunta. Dígame. ¿Cómo se llama lo que tenemos que hacer? El nombre se me olvidó. Es una pequeña ¿Qué querés? tabla de potencias. Tabla de potencia. ¿Ya? Lo mismo que hacían en la básica con las tablas de multiplicar, pero esta vez solamente van a ser 2 columnas con los números del 1 al 30, cada uno de ellos elevados al cuadrado, con su respectivo resultado al lado. Y al lado también me van a hacer una columna para todos los números del 1 al 20 elevados a 3 al cubo, con sus respectivos resultados al lado, tal como pueden ver ahí. Obviamente estos puntos suspensivos no los van a escribir, pues ahí en lugar de los puntos suspensivos van a anotar los números que faltan. ¿Ah? Que acuérdense que después viene el 4, el 5, el 6, ¿ya? Y todo al cuadrado, ¿ya? Sucesivamente hasta el 30. ¿Ya? ¿Se entendió la actividad? ¿Cómo se llama esta materia que no la anoté? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esta materia que nos está enseñando? Radicales o raíces cuadradas. ¿Ya? Eso, muchachos. Vamos a dejar la clase hasta ahí por el momento y continuamos la próxima clase, que lamentablemente la vamos a tener el próximo miércoles debido a que este viernes es feriado. ¿Ah? No nos vemos este viernes. Qué rico fin de semana largo. Fin de semana largo, qué rico. Si tuviera mi casa en campo me voy. Ya, muchachos, nos estamos viendo. Como siempre ha sido un gusto. La clase, como siempre, es grabada. Les debo las clases, que se las tengo que subir. Estaba bastante perezoso al respecto, pero se las voy a ir subiendo este fin de semana largo, aprovechando que es fin de semana largo. ¿Ya? Profe, ¿pasa lista? Lista. La lista, muchachos, yo se las paso automáticamente cuando ustedes entran al Zoom. Ah, ya. Aseguren que su nombre y apellido esté escrito. ¿Ah? Por el momento Ya, estoy profe, viendo que gracias. todos tienen nombre y apellido. Entonces yo En el ahí chat lo está busco en la escrito mi nómina. nombre. Sí, también sirve eso, pero eso lo reviso como en última instancia. ¿Ya? Ya, profe, Generalmente yo reviso el registro de Zoom y con eso paso la lista. Ya, muchachos, Ya, chao, gracias. estamos viendo la próxima clase, que eso corresponde al próximo miércoles. Chao, chao, muchachos. Profe.